Vamos a hacer ahora el último ejercicio, que es el 18. Acá es un ejercicio que hay que pensarlo al revés, ¿sí? Acá fíjense, nos piden la primera parte: hallar los vértices de un hexágono regular inscripto en la circunferencia de centro Z0 y radio 2 que tiene ahí como uno de sus vértices. Entonces la idea acá es interpretar geométricamente las raíces de los números complejos que habíamos visto antes. Entonces esto sería así. En el A nos piden que sea un hexágono. Entonces, como es un hexágono, tiene 6 lados. Esto nos dice que si son 6 lados, la potencia de la raíz es de 6. O sea, la raíz del número que buscamos es de orden 6. ¿Okay? Después nos dicen que el centro de la circunferencia está en Z0. O sea, Z0 igual a 0. Y que el radio, ¿sí?, vale 2. Si el radio vale 2, esto es una forma de decirlo decir lo siguiente. Si el radio vale 2, quiere decir que el módulo de ese número, de esa raíz, va a valer 2. O sea, acá estamos hablando del módulo de esa z que estamos calculando. Entonces, y después que diga que tiene a 2 como uno de sus vértices, es que 2 es una de las raíces que estamos buscando. Entonces, ¿cómo calcular esto? La idea sería la siguiente. Esto sería así. Nosotros, por empezar, tenemos que empezar con la fórmula que habíamos dicho antes. Dijimos que z va a ser el omega, ¿sí?, a la raíz, dijimos la raíz sexta, o sea 1 a la sexta por, y después tenemos coseno de el ángulo, ¿sí?, el argumento de z, el argumento de w, perdón, más 2k pi, todo esto sobre n, o sea sobre 6, y lo mismo para i por seno de todo lo mismo, ¿sí? No lo pongo porque es repetir lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso? La idea acá es que, observen lo que dice, la circunferencia es de centro 0, y radio 2. Entonces, uno dice, bueno, una circunferencia de centro 0 y radio 2, podríamos decir todos los z cuyo módulo sea menor que 2. ¿Ok? Entonces, eso es una de las formas de decirlo. Entonces, nosotros decimos, bueno, el módulo va a ser menor que 2, o va a ser igual a 2, mejor dicho. Entonces, acá podemos decir, bueno, va a ser igual a 2, ¿sí?, porque estamos hablando de justo esa parte, módulo va a ser igual a 2, y entonces, igualmente acá estamos hablando del módulo de W, ¿sí? Entonces, porque acá estamos hablando del módulo de la raíz, ¿sí? Entonces, el módulo de W, esto sácanlo, módulo de W va a ser de W a la 1 sexto, si ustedes quieren, ¿sí? De W a la 1 sexto va a ser 2. ¿Ok? Bien. Porque es lo que estamos viendo, es el módulo de la raíz. Módulo de z es igual a, módulo de z, perdón, es igual a 2. Y después tenemos lo que habíamos dicho, que 2 es uno de sus vértices. Entonces, si 2 es uno de sus vértices, quiere decir que 2 es una raíz. Entonces, el W1, que nosotros vamos a llamar, va a ser el número 2, o sea, 2 más 0i. Y esto lo vamos a tener como, ¿sí?, el número 2, ¿sí?, por coseno, ¿sí?, del argumento de W más 2k pi sobre 6, y lo mismo, ¿sí?, todo esto más i por seno de todo eso. ¿Okay? Bueno, dicho esto, nosotros tenemos que ver qué es lo que sucede acá, porque todo esto nos está hablando del ángulo 0, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos el ángulo, decimos, argumento de W más 2k pi sobre 6, esto vale 0. Entonces, ¿cuál es el k que estamos calculando? Nosotros decimos, es una de las raíces, es uno de los vértices. Podría ser cualquiera, ¿sí?, pero en este caso podemos asumir que k vale 0, o sea que es el 0 en múltiplo. Entonces nos va a dar, ¿sí?, este ángulo, ¿sí?, que es 0 pi, nos va a dar que el argumento de W es 0. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos módulo de W a la 1 sexto vale 2 y el argumento vale 0. Entonces, nosotros tenemos módulo de W va a ser 2 a la sexta, ¿sí?, porque le vamos 1 sexto acá, y esto va a ser, para despejar esta ecuación sacamos esto. Entonces nos va a quedar que el módulo de W va a ser 2 a la sexta y el argumento va a ser 0. Entonces el W al cual estamos calculando las raíces
va a ser 2 a la sexta más 0i. ¿Sí? Y de ahí nosotros, ¿qué es lo que nos pide? Los vértices del hexágono, o sea, nos pide las raíces de ese número. Entonces, sabiendo eso, nosotros tenemos que calcular el resto de las raíces que tenemos. ¿Ok? Entonces, tenemos que calcular las raíces que nos faltan con los números que tenemos acá. Entonces va a ser lo que básicamente tenemos z, ¿sí? Módulo de z, que dijimos que es 2 en todos los casos. Acá tenemos los k y acá tenemos la cuenta donde decimos el argumento de w, que va a ser 0 más 2kpi. O sea, si tenemos, esto es 2kpi sobre 6, esto nos va a quedar kpi sobre 3. Y ahí tenemos el argumento. Entonces, vamos a tener, todos van a tener el módulo 2, 2, 2, 2, así 6 veces. Y acá tenemos K0, 1, 2, 3, 4, 5. Siempre es 1 antes que el K. Entonces acá vamos a tener 0 por pi sobre 3 es 0, 1 por pi sobre 3 es pi sobre 3, 2 pi sobre 3, seguimos, tenemos 2, 3 pi sobre 3 que es pi, y después 4 tercios de pi, y después tenemos 5 tercios de pi. Entonces ahora, con todo esto, vamos a dibujar los ángulos. ¿Okay? Si ustedes se fijan, esto completa, si voy sumando cuando sumo pi sobre 3 más, llego a 6 tercios de pi, que es 2pi, o sea, llego a la vuelta completa. Entonces, volvemos a dibujamos los números. Esto es el de los reales, el de los imaginarios, y acá vamos a ubicarnos, vamos a ayudarnos con una circunferencia de ayuda, si la voy a poner acá, con centro que dijimos, centro 0 radio 2, o sea que 2 está acá, y tenemos, vamos a ubicar los puntos en rojo. En 0pi, que es este punto, tiene que dar un hexágono, ¿sí? 0pi, pi sobre 3 aproximadamente por acá, o sea, se van a hacer 6 lados, ¿sí? Pi sobre 3, pi acá, perdón, 2pi sobre 3, 4pi sobre 3, perdón, después tenemos pi acá, ¿sí? Después tenemos 4 tercios y 5. Entonces ahí nos va a quedar, ese es el hexágono que nos piden calcular. ¿Okay? Y si los ordena, no está perfecto, pero ustedes entienden la idea. Si nos lo piden calcular va a ser Z0, Z1 y así en orden. Este orden está antihorario. ¿Por qué lo estamos poniendo antihorario? Si ustedes se fijan, porque los ángulos se miden siempre crecientemente en sentido antihorario. Entonces por eso siempre se mide así. ¿Okay? No es por un tema de capricho ni nada. Pero vamos a hacer ahora otro que es un poco más complejo. ¿Sí? Que no es más complejo de difícil, pero sí que tiene algunas cosas un poquito más desafiantes. Que nos dice, es bastante similar, nos dice hallar los vértices del hexágono regular que cumple esas condiciones, ¿okay? Donde dice que está inscrito en la circunferencia de centro 1 más i y radio 4. Entonces, el centro va a estar en 1 más i y el radio es 4. Y acá dice que es un hexágono, entonces, ¿qué es lo que sabemos? La raíz va a ser de orden 6, porque es un hexágono, son 6 lados. Después tenemos que el centro es 1 más i y el radio es 4. Entonces, nosotros buscamos los números cuyo radio sea, o sea, nosotros estamos buscando el z, ¿sí? Que va a ser ese, o sea, el z a la n va a ser ese w. Entonces, nosotros decimos, bueno, z, ¿sí? Menos 1 más i, estamos describiendo acá la circunferencia. Entonces, el módulo de esto, o mejor dicho, b de z es w, porque es las raíces que estamos calculando, ¿correcto? Entonces, las raíces, ¿sí? Nos va a quedar igual a 4.
Pero si nosotros vemos la lógica anterior, nosotros habíamos dicho, o mejor dicho, perdón, vuelvo sobre lo mismo. Acá estamos hablando de los z, ¿sí? Los z, estos son los z, están centrados en 1 más i y que esto da 4. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esos números? Entonces, ¿cómo seguimos con este ejercicio? La idea es la siguiente. Nosotros ya sabemos que la circunferencia está centrada en 1 más i, ¿sí? Y que es de radio 4. Y sabemos que la raíz es de orden 6. Entonces, volvamos a aplicar el principio que teníamos para las raíces. Nosotros decíamos, ¿sí? Z, de vuelta, ¿sí? W a la 1 sobre n, módulo, por, y ahí tenemos coseno de el argumento de CW más 2k pi sobre 6 más i seno de lo mismo. ¿Sí? No lo voy a copiar de vuelta porque es largo. Entonces acá tenemos una ventaja. El tema es que no nos dice cuáles son los vértices. Entonces podemos empezar con cualquiera de ellos porque no hay problema. Podemos definir un argumento de W que sea 0 y entonces empezar de la siguiente manera. Observen. Nosotros sabemos, estos son los Z, estos son los K. Nosotros sabemos que acá K va a estar entre 0 y 5 porque es el anterior a que tenemos que calcular. Esto está el argumento de Z, donde vamos a tener el argumento de esto. Va a ser 0 más 2k pi, o sea, va a ser 2 dividido 6, va a ser pi sobre 3 por k. Igual que el anterior. Entonces, como es igual que el anterior, voy a tomarme la licencia de poner los mismos ángulos, porque vamos a dar la misma cuenta. Esto va a dar igual. Entonces, ¿sí? Esto va a dar exactamente igual. Porque es un hexágono de la misma manera. Y vamos arriba. Y queda esto así. ¿Okay? Entonces ahora ponemos los z. ¿Qué pasa? Z dijimos que el módulo era 4. Entonces, módulo 4. Todo esto, módulo 4 para todos estos que están acá. Y ahora, ¿cómo lo dibujamos? Entonces, la idea es así. Ustedes dibujan. Tienen la cruz acá. Tenemos el 1 más i, que es el centro. Entonces, 1 más i es el centro 1, 1. Y empezamos. Centro 1, 1 y radio 4. Entonces, de 0, de 1 me muevo 4, me muevo acá en 5. ¿Sí? Y ángulo 0, porque este ángulo, recuerden que lo estamos midiendo en paralelo. ¿Sí? El ángulo lo estamos midiendo en paralelo con el eje X. Y así dibujamos todos los números. Está siempre en el mismo radio 4. Ahí tenemos todos. ¿Sí? La idea es que la circunferencia quede más o menos centrada. No es el caso de lo que está pasando acá, pero bueno, la idea, ustedes entienden más o menos la idea, el concepto. ¿Tá? Y ahí tienen los centros del hexágono. Lo dibujamos así. Y ahí queda finalizado el ejercicio. Como siempre les recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de precálculo de Stuart y después el álgebra, trigonometría y geometría analítica de Denis Hill y Jacqueline Dewar.